Buenas tardes, nos encontramos con mi compañera Nubia Esperanza Martínez Gómez y yo, Jimena Alejandra Ramírez. El día de hoy vamos a hablar de un tema de nuestra actividad del eje 4 de desarrollo de nuevas ciudadanías que se llama Buscando Soluciones Realistas a la situación de los derechos humanos en Colombia en el contexto de la salud, que fue el escogido por nosotras. Y para iniciar vamos a dar un poquito de contexto histórico, el cómo ha sido la salud de los colombianos en el antes, el ahora y planteándonos la pregunta del qué será el después, ¿no? Antes, en la historia de la salud de los colombianos, se regía bajo el Seguro Social. Esta entidad prestó servicio desde 1946 y era el dueño y señor de los fondos que destinaba el gobierno para la salud de los colombianos. Alrededor del 40% del total de los colombianos eran los únicos que tenían acceso a la salud. Habían lugares y departamentos como Magdalena, Caldas, Sucre y Santander que no contaban sino con un solo hospital por departamento para atender a toda la población de las personas, ¿no? Este sistema era bastante desigual. Solamente las personas que tenían poder adquisitivo podían darse el lujo de ingresar por alguna enfermedad a algún hospital privado o eran atendidos por sistemas pagos de salud. También es importante aclarar que para este periodo de tiempo únicamente se destinaba el 3% del PIB bruto anual para la salud. Con la surgida de las EPS, con la reforma de la ley 100 creada por el expresidente Álvaro Uribe, se logró destinar alrededor del 8% del Producto Interno Bruto para la salud, para temas de la salud, abarcando un 93% de la sociedad colombiana a este servicio. Pero se generó bastantes problemas de corrupción, ya que había incrementos en algunos servicios que prestaban estas entidades de salud hacia los fondos que destinaba el gobierno para ellas. También adicional, se vieron muchísimos casos de tutelas en donde las personas que necesitaban un servicio de salud se les negaba o eran retirados de las EPS sin ningún motivo o explicación. Entonces se generaba todo un tema controversial en donde se veían vulnerados los derechos de la salud de las personas porque no se les atendía. Supuestamente estaban inscritos al servicio, pero en realidad cuando era el momento de necesitarlo, simplemente o no se les atendía o hasta que no instauraran alguna tutela, derecho de petición o alguna queja en la superintendencia, no eran atendidos realmente y no se les brindaba este servicio. Y el ahora y el después. Vamos a ver cómo nos va con este tema de la reforma. Mi compañera Nubia nos puede ampliar un poco más el tema. Muy buenas tardes para todos. Vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de esta reforma del 2023. Lo bueno. Abordaríamos temas de promoción y prevención por medio de un servicio de atención primaria domiciliaria. Digamos que es como tal una atención un poco más a la casa, a la vivienda, al consumidor. Pero también estaríamos hablando como tal de un servicio por medio de unos centros de atención primaria en salud que son los CAPS. Aquí nos hacen el primer interrogante: ¿de dónde van a salir los recursos para la creación o definición de esas IPS que van a prestar un servicio única y exclusivamente de medicina general, donde remitirían a unas instituciones de salud mucho más grandes? Lo malo: asignarían los recursos a la ADRES, donde crearían una distribución regional, lo que harían que se incrementaría el monopolio político y pues por ende aumentaría la corrupción que hoy en día se ven a nivel de las gobernaciones y municipios. Lo feo: la mayoría de los individuos
quedaríamos asignados a la nueva EPS, que es el antiguo Seguro Social. Como tal, en este momento, el estado actual de esta EPS no es el más óptimo, no presenta una oportunidad en la prestación de los servicios y volveríamos a esa gran demanda de esa institución anteriormente mencionada, Seguro Social, donde tenían las citas a más de 6 meses. Como bueno, se reconocería la contratación un poco más legal, por decirlo de alguna forma, un poco más estable para todo el personal de salud, porque sería directamente un vínculo con el Estado. Pero pues ahí también tendríamos nuestro yugo, porque generaríamos también un proceso de todo un monopolio, donde van a haber beneficios para las personas que se encuentran involucradas en el proceso político. Lo malo, la reforma le daría un poder especial al presidente actual, que es el presidente Gustavo Petro, para modificar por decreto todo lo relacionado con el sistema de salud. Es decir, no tendría que acudir al Congreso para la aprobación como tal de ningún tipo de modificación de esta ley. Lo feo, se perdería la libre elección a escoger la IPS de atención. En este momento, mal o bien, tenemos como tal un proceso donde podemos elegir por georreferenciación o por gusto, por medio de la 441, que es una ley que salió donde nos permite generar este tipo de elección. Ok. Si actualmente se viola el derecho fundamental de la salud, ¿qué pasará con la reforma del 2023? Actualmente las EPS tienen la responsabilidad de garantizar la prestación del servicio. Esas EPS pueden exigirle a sus prestadores, que son las instituciones prestadoras de salud, de garantizar un servicio. Y asimismo, como ente de regulación y vigilancia de las inconformidades que se dan con la EPS, se encuentra la Superintendencia Nacional de Salud, cuyo objeto es poder garantizar garantizar la oportunidad, la garantía en las prestaciones, óptimas condiciones para todos los usuarios. El planteamiento de solución desde nuestra perspectiva en ese momento como estudiantes de psicología, podemos generar o crear comunidades en redes sociales para estar enterados todos de lo concerniente a la reforma de la salud. Participar de forma activa por medio de estas socializaciones para dar un punto crítico. Generar boletines informativos actualizados en qué va el proceso de la reforma. Visualizar las sesiones de la Cámara o Congreso en referencia a los debates de dicha reforma. Conocer los ponentes o opositores de la reforma, las personas que están de acuerdo con la reforma, aquellos que la apoyan y aquellos que en realidad no lo ven viable. Y como último, visualizar el impacto de manera crítica al llegar a aplicar dicha reforma. Adicional, como ciudadanos y un consejo para toda la comunidad sería que intenten participar más activamente en las mejoras en este sistema de salud. ¿Y cómo podrían hacerlo? Participando activamente en las socializaciones de los proyectos presentados ante el Congreso sobre la reforma de la salud. Permanecer informado, debatir y discutir las ventajas y desventajas de las propuestas. Estamos en este momento en un mundo donde es fácil obtener información, ya sea vía redes sociales, el internet, YouTube, las noticias, el periódico, entonces no hay excusa para no estar informado. Elegir a nuestros mandatarios que consideremos de manera objetiva y crítica que puedan generar un cambio en la salud. Si participamos en política, podemos escoger mejor a los mandatarios, quienes tengan las mejores propuestas y sean beneficiosas para mejorar el sistema de la salud. Conocer los derechos y deberes como ciudadano y paciente de nuestro sistema de salud es importante porque, como vemos en la anterior explicación, mucha gente no conoce cómo funciona una EPS, entonces sí, puede estar inscrito, pero no hace un respectivo provecho de ella porque no sabe cómo hacerlo.
Identificar las rutas de atención en caso de identificar la vulneración de algún derecho para garantizar de manera integral la prestación de un servicio médico. ¿Esto qué quiere decir? Que si vemos algún problema de corrupción o si vemos algo que no nos parece, lo denunciemos a tiempo y esto puede ser corregido. Para terminar, destacamos la función que cumplen algunas entidades como la Personería, la Defensoría, la misma Superintendencia Nacional de Salud, quienes vigilan y regulan los procesos para garantizar el derecho a la salud. Tenemos redes como el derecho de petición, las tutelas, en donde podemos exigir los derechos y que se nos presten los servicios adecuados de salud que sean necesarios. Por último, un agradecimiento, muchas gracias y feliz tarde.